El bisturí se hundió en la carne de mi hijo como un rayo en la tormenta. Y en ese instante supe que el mundo se acababa. No fue el cirujano quien falló, fue mi propia sangre. La familia de mi mujer, que en la sombra del pasillo vendió el respirador de Adrián por unos miles de euros sucios. Y cuando las cámaras lo escupieron todo en mi cara, juré que su traición sería el último aliento que les robaría yo mismo. Me llamo Javier Ruiz, y hasta aquel día de septiembre en el Hospital Clínico de Madrid, creía que la vida era un equilibrio precario entre el deber y el amor. Tenía 38 años, cirujano cardiovascular en el mismo centro donde ahora mi mundo se desangraba. Adrián, mi hijo de 7 años, yacía en la mesa de operaciones con un tumor en el corazón que lo devoraba como un lobo hambriento. Lo habíamos detectado meses atrás, durante una revisión rutinaria que empezó como un resfriado inocente y terminó en ecografías que me helaron la sangre. Elena, mi esposa, había llorado en mis brazos esa noche, prometiendo que haríamos lo que fuera por él. Somos una familia, Javi, me dijo, con esa voz suave que siempre me desarmaba. Pero la familia, como pronto aprendería, era un veneno disfrazado de abrazo. El quirófano olía a desinfectante y a miedo contenido. Las luces blancas caían como juicios divinos sobre el cuerpo menudo de Adrián, conectado a un enjambre de tubos y monitores. Yo no operaba esa vez, era mi colega, el doctor Mendoza, un viejo lobo con manos de acero, quien lideraba el equipo. Me habían relegado a la sala de observación, un vidrio blindado que separaba el caos de la impotencia. Mejor así, Javier, me había dicho Mendoza antes de entrar, palmeándome el hombro. Eres el padre, no el médico. Pero ser el padre era peor, cada pitido del monitor era un latido robado, cada ajuste en el respirador un recordatorio de lo frágil que era todo. Elena estaba a mi lado, apretando mi mano hasta que los nudillos blanqueaban. Venía de una familia de clase media-baja en las afueras de Madrid. Los López, un clan de 5 hermanos que se habían criado en un piso de lavapiés donde el dinero siempre escaseaba y las deudas se heredaban como apellidos. Su padre, un fontanero jubilado con pulmones negros de tabaco, y su madre, una costurera que malvivía cosiendo uniformes para turistas. Pero los hermanos. Ay, los hermanos eran el verdadero cáncer. Raúl, el mayor, un empresario de pacotilla que vendía coches usados con matrículas falsificadas. Carmen, la mediana, adicta a las apuestas que la habían dejado endeudada hasta las cejas. Y los gemelos, Paco y Luis, parásitos que vivían de chanchullos en el mercado negro. Elena era la oveja negra, la que había escapado gracias a su belleza y a un título de enfermería que le conseguí yo con horas extras y favores. Va a salir bien, amor, murmuró ella, pero su voz temblaba como una hoja en el viento. Yo asentí, aunque el nudo en mi garganta me ahogaba. Adrián había heredado mis ojos verdes y su sonrisa torcida, pero también el corazón débil de su madre, un soplo valvular que ahora se complicaba con ese tumor maldito. Habíamos vendido el coche, hipotecado la casa en Chamberí, y aún así, el respirador portátil de alta tecnología, un modelo experimental que traje del departamento de investigación, era el salvavidas que lo mantenía estable durante la cirugía. Costaba una fortuna, pero lo había prestado del hospital con la bendición de Mendoza, bajo la promesa de devolución inmediata. El procedimiento empezó a las 9 en punto. Mendoza incidiendo con precisión quirúrgica, el anestesista vigilando los niveles, las enfermeras danzando en un ballet de esterilidad. Todo fluía. Hasta que, a las 9:43, el monitor emitió un pitido agudo, como un grito ahogado. Presión cayendo, anunció la enfermera jefe. Mendoza levantó la vista, cejas fruncidas. Estabilicen el flujo de oxígeno. ¿Dónde está el respirador de respaldo?
Silencio. Un silencio que se extendió como aceite en agua. Miré a Elena. Y en sus ojos vi el pánico reflejado en los míos. Javi, ¿qué pasa? Susurró. No respondí. Mi mente ya corría por los pasillos del hospital, recordando las cámaras de seguridad que instalé yo mismo en el ala de recuperación, por perenoye profesional. Adrián convulsionó. Su pecho se hundía sin aire, los labios tornándose azules como uvas maduras. Mendoza gritó órdenes, pero el caos se apoderó del quirófano. Inyecciones de emergencia, masaje cardíaco manual, desfibrilador cargado. Yo golpeé el vidrio, gritando su nombre hasta que la garganta me ardió. Elena se derrumbó a mis pies, sollozando. Y entonces, el pitido final, una línea recta en el monitor. Un veredicto irrevocable. Mi hijo, mi Adrián, se fue. A las 9:52. 9 minutos. 9 minutos de traición que me robaron la eternidad. El mundo se volvió gris. Mendoza salió cubierto de sudor, quitándose la mascarilla con manos temblorosas. Lo siento, Javier. El respirador. Simplemente no estaba. No pregunté más. Saqué mi teléfono. Activé la app de vigilancia remota que había programado para el equipo médico. Las imágenes granuladas aparecieron en la pantalla, el pasillo adyacente. A las 9:42. 2 figuras encapuchadas cargando el respirador envuelto en una sábana. Reconocí las siluetas al instante, Paco y Luis, los gemelos López. Vendiendo el salvavidas de mi hijo por un fajo de billetes a un contacto en el estacionamiento. Las cámaras lo captaron todo, el trueque rápido, el dinero cambiando de manos, las risas ahogadas mientras huían. Elena vio la grabación sobre mi hombro. Su rostro se descompuso en una máscara de horror. No. No puede ser. Pero yo sabía que sí. La familia de mi esposa no era de las que dudan ante el hambre. Y en ese momento, mientras el cuerpo de Adrián era cubierto con una sábana en el quirófano, juré por su alma inocente que les haría pagar. No con balas o cuchillos, eso sería demasiado misericordioso. Les robaría lo que más querían, su dignidad, su libertad, su cordura. La venganza no sería un acto, sería una sinfonía de ruina, nota a nota, hasta que suplicaran el fin. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y lágrimas. El funeral en el cementerio de la Almudena, bajo un sol implacable que se burlaba de nuestro duelo. Elena, vestida de negro como una viuda gitana, se aferraba a mí, pero yo sentía su peso como una cadena. ¿Cómo pudieron? Repetía ella, y yo la consolaba con palabras huecas mientras mi mente tejía planes. Llamé a mi abogado, un tiburón llamado Serrano que me debía favores de la Facultad de Medicina. Guarda la grabación, le dije. Esto no va a la policía aún. Quiero que sangre lento. La familia López se presentó esa noche en nuestra casa, con flores mustias y excusas preparadas. Raúl al frente, con su traje barato oliendo a colonia rancia. Javier, hermano, un accidente trágico. Los chicos. Actuaron sin pensar. Carmen sollozaba histriónicamente. Paco y Luis cabizbajos como perros apaleados. Elena los abrazó, perdonándolos con esa debilidad que siempre la había definido. Yo me quedé en la puerta, observándolos como a ratas en una trampa. Salid, dije al fin, voz plana como un bisturí. No sois bienvenidos aquí. Pero en mi interior, la furia bullía como lava. Aquella noche, solo en el estudio, reproduje la cinta una y otra vez. Cada frame era un clavo en mi ataúd emocional. Adrián riendo en el Parque del Retiro. Adrián soplando velas en su último cumpleaños. Y ahora, nada. Decidí empezar por lo pequeño, para probar el terreno. Raúl tenía un concesionario en la M30,
Un nido de deudas y fraudes. A que su sistema de años de cirugía me habían dado dedos precisos y una mente analítica. Encontré facturas falsificadas, coches con kilometrajes manipulados. Anónimamente, envié copias a Hacienda. 2 días después, su negocio fue allanado. Raúl me llamó histérico. Javier, por Dios, ayúdame, somos familia. Colgué sin responder. El primer corte, superficial, pero suficiente para que sangrara. Elena notó el cambio en mí. Estás distante, Javi. No me mires así. Le mentí, diciendo que era el duelo. Pero en secreto, investigaba más profundo. Carmen debía 40.000 euros a un prestamista de mala muerte en Malasaña. Paco y Luis traficaban repuestos robados en el rastro. Y el patriarca, el viejo López, guardaba un secreto, un seguro de vida falsificado sobre Elena, con beneficiarios que no éramos nosotros. La red se cerraba. Mi venganza sería meticulosa, legal en la superficie, pero devastadora en el alma. Porque el verdadero drama no está en la muerte, está en ver cómo tu mundo se desmorona ladrillo a ladrillo, sabiendo que tú lo empujaste. La venganza no nace de la nada, es una semilla plantada en el barro de la traición, regada con lágrimas y abono de recuerdos. Para entender por qué los López merecían mi ira, hay que retroceder a los días en que Elena y yo nos conocimos, en ese Madrid caótico de finales de los 90. Cuando la ciudad bullía con la promesa de la Expo y el euro recién estrenado. Yo era un residente ambicioso en el clínico. Noches en vela cortando cadáveres y suturando sueños rotos. Ella, enfermera novata de 22 años, con curvas que distraían a los pacientes y una risa que iluminaba los pasillos estériles. Nos enamoramos en una guardia de 18 horas. Compartiendo un café aguado en la sala de descanso. Eres como un toro en la arena, me dijo, tocando mi mano marcada por cicatrices de bisturí. Fuerte, pero con ojos tristes. Le conté de mi infancia en Toledo, hijo único de un maestro y una ama de casa que me inculcaron el valor del honor por encima del dinero. Ella habló de lavapiés, de noches sin cenar y hermanos que robaban manzanas del mercado para sobrevivir. Somos supervivientes, Javi, dijo. Y lo fuimos, al principio. La boda fue modesta, en una iglesia de barrio con rosas robadas del Retiro. Los López llegaron en tropel, Raúl presumiendo de un Mercedes prestado que olía a humo de porro. El viejo López me dio una palmada en la espalda. Cuida de mi niña. Cirujano. Ella es lo único puro que hemos parido. Pero ya entonces vi las grietas. Paco y Luis, ebrios, intentaron colarse en la barra libre. Carmen coqueteaba con los invitados por propinas. Elena los defendía siempre, son mi sangre. Javi. La familia es todo. Adrián llegó 2 años después. Un milagro en probeta después de 3 abortos espontáneos que nos dejaron hechos trizas. Lo sostuve en brazos por primera vez en la maternidad del clínico. Su llanto un himno a la redención. Elena juró que cambiaría, que dejaría la enfermería para criarlo. Pero la realidad la atrapó. Los López olfatearon nuestra estabilidad como buitres a una carroña fresca. Raúl pidió préstamos para el negocio, que nunca devolvió. Carmen se instaló en nuestro sofá durante meses, hasta que pase la racha mala. Paco y Luis usaban a Adrián como excusa para visitas familiares, llevándolo a parques donde le contaban cuentos de ladrones astutos que siempre ganaban. Yo trabajaba 60 horas semanales, escalando a jefe de cirugía con un salario que goteaba como sangre en un drenaje. Compramos la casa en Chamberí con una hipoteca que nos ahogaba, pero valía la pena por las tardes en el balcón. Elena cantando flamenco bajito mientras Adrián jugaba con soldaditos. Hasta que el tumor apareció. Las noches de quimio. Adrián pálido como un fantasma, aferrándose a mi bata. Papá,
Me voy a morir como el abuelo. Me preguntó una vez. Y juro que el corazón se me partió más que cualquier valvulopatía. Elena se derrumbó entonces. Volvió a los López por apoyo. Y ellos la envenenaron con susurros. Pide a Javier que venda algo. El niño necesita lo mejor. Yo ya había agotado mis contactos. El respirador era el último as en la mengue. Lo instalé en la habitación de recuperación, conectado a las cámaras por si acaso el perenoide de cirujano, decían mis colegas. Pero no anticipé la codicia visceral de los gemelos. Después del funeral, el duelo nos separó como una fisura tectónica. Elena se refugió en pastillas y rosarios. Yo en el bisturí y la pantalla. Una noche, la encontré llorando en la cuna vacía de Adrián. Dime que no los odio, Javi. Son mi familia. La abracé. Pero mi mente estaba en otra parte, en el piso de Raúl, donde ahora agentes de Hacienda revolvían cajones. Él me mandó fotos de papeles volando, suplicando por Elena. Ayúdame. Bloqueé su número. Avancé al siguiente objetivo, Carmen. Su adicción al póker la había metido en las garras del tuerto. Un usurero de Usera conocido por romper rodillas antes que cobrar. Usé mi red hospitalaria, un interno me debía un favor para hackear sus registros de apuestas en un casino online. Encontré patrones, deudas acumuladas, transferencias a cuentas offshore. Anónimamente, filtré el dato el tuerto vía un contacto en la policía. 2 noches después, Carmen apareció en nuestra puerta, morada bajo un ojo. Sollozando, Javi. Por Dios, es mi hermana. ¿Qué has hecho? Elena la consoló, mirándome con sospecha por primera vez. No sé de qué hablas. Mentí, pero el veneno se filtraba. La familia se reunió en el piso de los padres, un cuchitril en lavapiés donde el olor a fritanga y miseria se pegaba a la piel. Me invitaron para reconciliar. Pero fui armado con una grabación editada, solo el trueque del respirador. Sin caras. La reproduje en su vieja tele. El pitido del monitor como banda sonora. El viejo López palideció, mis chicos. Idiotas, pero no asesinos. Paco y Luis balbucearon excusas. Raúl los calló, fue un error. Javier. Te pagaremos. Ofrecieron 15.000 euros. Sucio dinero de sabe Dios dónde. Lo rechacé. No quiero vuestro dinero. Quiero justicia. Elena me rogó en el coche de vuelta. Basta, Javi. Los estás destruyendo. Le tomé la mano, besándola como en nuestros primeros días. Ellos destruyeron a Adrián primero. Pero en su mirada vi la duda, la lealtad dividida que siempre la había lastrado. Aquella noche, soñé con Adrián ahogándose, y al despertar, supe que la venganza me consumía igual que el tumor a él. Pero no pararía. No hasta que cada López sintiera el vacío que yo cargaba. El siguiente paso fue legal, pero letal. Serrano, mi abogado, presentó una demanda civil por negligencia agravada, citando la grabación como prueba irrefutable. Los gemelos fueron arrestados esa misma semana, esposados en el rastro mientras intentaban vender un lote de radios robadas. La prensa local, un tip mío a El País, lo pintó como el robo que mató a un niño. Titulares sensacionalistas. Fotos granuladas de Paco y Luis con caras de culpables. Elena leyó el periódico en silencio. Luego lo arrugó. ¿Esto eres tú? ¿Un verdugo? No respondí. En cambio, visité al viejo López solo, en su taller de fontanería clausurado por deudas. Lo encontré encorvado sobre una tubería rota, fumando un puro que le carcomía los pulmones. ¿Has venido a rematarme? Gruñó. Le mostré el seguro falsificado sobre Elena, descubierto en sus papeles. Beneficiarios vosotros. Si ella muere, cobráis. ¿Planeabais eso también? Negó con vehemencia, pero sus ojos traicioneros lo delataron. Era por si acaso.
Cirujano. La vida es dura. Le dejé una copia, contad vuestros días. La red se tensaba. Raúl perdió el concesionario. Carmen entró en rehabilitación forzada, o eso decía. Y los gemelos esperaban juicio en Carabanchel. Pero el verdadero clímax se gestaba en el corazón de mi matrimonio. Elena encontró mi libreta de notas. Páginas garabateadas con planes, destruir a Raúl financieramente. Exponer a Carmen. Incriminar a los gemelos en tráfico mayor. Me confrontó al amanecer. Lágrimas como ríos, estás loco. Javi, esto no trae de vuelta a Adrián. La abracé, susurrando mentiras de amor. Pero supe que el abismo entre nosotros crecía. La venganza era mi nuevo hijo, y lo criaría hasta la madurez. La mente de un cirujano es un laberinto de precisión y caos controlado. Cortas para salvar. Diseccionas para entender. En mi venganza, aplicaba la misma lógica. Cada movimiento calculado. Cada corte en la vida de los López diseñado para maximizar el dolor sin matarlos de golpe. Porque la muerte es misericordia, la ruina es eterna. Después de la demanda, el juicio preliminar se fijó para noviembre, en los juzgados de la Plaza de Castilla. Serrano me advirtió, es sólido, Javier, pero emocionalmente te destrozará. No me importaba. Quería que sangraran en público. Mientras tanto, tejía hilos invisibles. Usé mi posición en el hospital para acceder a registros médicos falsificados por Carmen años atrás. Había alterado fechas en informes para cobrar seguros fraudulentos de pacientes terminales. Un whistleblower y anónimo yo, desde un cibercafé en Gran Vía, lo envió a la colegio de enfermeros. Su licencia fue suspendida esa semana. Carmen me llamó desde un teléfono público. Voz rota, Javi. Mi carrera. Era lo único mío. Colgué, recordando cómo había ignorado las súplicas de Adrián por oxígeno. Elena se distanciaba. Nuestras noches eran silencios rotos por sollozos. Intentaba cocinar paella como en los viejos tiempos, pero el arroz salía quemado, amargo como mi alma. Hablemos con un terapeuta, sugirió. Asentí, pero en la sesión, mentí al psicólogo sobre mi duelo normal. En secreto, seguía vigilando. Instalé un GPS en el coche de Raúl, rastreando sus movimientos a un taller clandestino en Vallecas donde montaba fraudes de ITV. Un tipatráfico, y su flota fue inmovilizada. Perdió clientes, y con ellos, la casa que hipotecó para el negocio familiar. Los gemelos, en prisión preventiva, se convirtieron en mi obra maestra. Paco, el más charlatán, había presumido en llamadas grabadas, accedí vía un guardia corrupto que me debía un favor de una cirugía gratis. Hablaba de envíos de órganos robados, un paso más allá de repuestos. Lo filtré a la UDICO, la unidad antidrogas que también cazaba tráfico humano. Luis, el silencioso, se quebró primero, delató a Raúl en un pacto por reducción de pena. El viejo López sufrió un infarto leve al enterarse, hospitalizado en mi propio clínico. Ironía cruel, yo revisé su historial, negándole analgésicos extres por protocolo. Estás jugando a ser Dios, me dijo Mendoza en una pausa para café, ojos grises perforándome. Le conté una versión edulcorada, omitiendo los detalles. El duelo te cambia, amigo. No dejes que te consuma. Pero ya lo hacía. Pesadillas donde Adrián me operaba a mí, cortando mi corazón traidor. Despertaba sudando. Elena ausente en la cama, fumando en el balcón como su madre. El twist empezó con una llamada inesperada. Era el detective privado que contraté. Un expolicía llamado Vargas con cicatrices de ETA en la cara. Javier, hay algo raro en la grabación. Revisamos el video frame por frame en su oficina cutre de Chueca. A las 9:41, antes del robo, una sombra familiar en el pasillo, Elena, entregando una llave del cuarto de equipo a Paco.
No puede ser, murmuré. Vargas pausó, mira la fecha. Coincide con un mensaje borrado de su móvil. Hazlo rápido. Por el bien de todos. El mundo giró. ¿Mi esposa? ¿Sabía? Planeó el robo para... ¿Qué? ¿Cobrar el seguro de Adrián? Confronté a Elena esa noche, reproduciendo el frame ampliado. Se derrumbó, confesando entre hipos, no quería que muriera. Javi. Solo. Los hermanos me presionaron. Decían que el respirador era prestado, que si lo vendían, pagarían las deudas y salvaríamos la casa. Yo pensé que había otro respaldo. Mentiras a medias. Excusas de una mujer atrapada en la telaraña de su sangre. La abofeteé por primera vez, mano temblando. Traicionaste a tu hijo. Huyó al piso de sus padres, dejándome solo con el eco de su llanto. La furia mutó en algo más oscuro, odio puro, sin diluir. Ahora, la venganza incluía a Elena. Serrano ajustó la demanda, homicidio imprudente contra ella también. Pero no paré ahí. Descubrí el seguro de vida de Adrián, falsificado por Raúl con Elena como firmante. Beneficiarios los López. Cobrarían 200.000 si moría en circunstancias médicas. El tumor era terminal. Lo sabían meses antes. Habían orquestado el fin para enriquecerse. El juicio se acercaba, y Madrid bullía con rumores. Artículos en ABC, la familia que vendió a su niño. Manifestaciones frente al clínico. Madres con velas exigiendo justicia. Yo era el héroe trágico, pero en las sombras, el verdugo. Visité a los gemelos en Carabanchel, separados por plexiglas. Paco, demacrado, suplicó, hermano, sácanos. Elena lo planeó todo. Mentira o verdad, avivó mi fuego. Les prometí, pagaréis con todo. Elena intentó reconciliarse vía carta, perdóname, Javi. Fue el miedo. La quemé en el fregadero. Cenizas flotando como almas perdidas. Mi terapeuta notó el cambio, estás disociado, Javier. Esto te matará. Tal vez. Pero primero mataría a ellos. Preparé el clímax, testigos comprados. Evidencias plantadas. Vargas encontró pruebas de que Raúl lavaba dinero vía el taller de fontanería del viejo. Un allanamiento masivo. Y el patriarca colapsó en arresto. Carmen. Libre bajo fianza. Se suicidó con pastillas, eso dijeron. Pero olía a escape forzado. Su nota, perdón por todo. La leí en el periódico. Sin lágrimas. Solo satisfacción fría. Elena me llamó desde un refugio para mujeres. Estás destruyendo lo que queda de nosotros. Respondí, tú empezaste. Colgué, sabiendo que el verdadero twist vendría en el estrado. El juicio fue un circo romano bajo los focos de la Plaza de Castilla, con jueces togas negras como cuervos y un público sediento de sangre. Noviembre en Madrid trae vientos fríos que hilan hasta el hueso, y yo entraba en la sala 3 con el corazón de granito, flanqueado por Serrano y Vargas en las sombras. Los López estaban dispersos, Raúl esposado en el banquillo de acusados. Los gemelos vía videoconferencia desde Carabanchel. El viejo en una camilla rodante con oxígeno irónico. Dado el crimen. Elena, citada como testigo, se sentó al fondo, pálida como un sudario, evitando mi mirada. El fiscal, una mujer filosa llamada Torres, abrió con la grabación el pasillo, las siluetas, el trueque. El jurado jadeó cuando el pitido del monitor invadió la sala. Esto no es negligencia, tronó Torres. Es asesinato por codicia. Serrano presentó el seguro falsificado. Los mensajes borrados de Elena, recuperados por un perito informático que pagué caro. La sala murmuró cuando su foto apareció, hazlo rápido, firmado con su inicial. Raúl se quebró primero, sudando bajo las luces. Fue idea de los gemelos. Yo solo. Firmé papeles.
Paco lo traicionó desde la pantalla. Miente. Él necesitaba el dinero para el casino. Luis, mudo, solo asintió. El viejo López balbuceó sobre errores de juventud, pero su tos lo traicionó. Un estertor que recordaba a Adrián asfixiándose. Elena subió al estrado temblando, jurando sobre la Biblia. Yo di la llave, pero no sabía que fallaría el respaldo. Mentira. Torres la acorraló, ¿y el seguro? Planeabais beneficiaros de la muerte de vuestro hijo. Lágrimas. Pero yo vi la culpa en sus ojos, la misma que vi la noche del robo. En el receso, Vargas me susurró: tenemos más. Un testigo del comprador del respirador dice que Elena negoció el precio antes. El twist se desplegaba. No era solo complicidad, era orquestación. Habían vendido el respirador sabiendo el riesgo, apostando a que el hospital cubriera. Pero falló. Y Adrián pagó. Mi rabia era un volcán, pero la contuve, sonriendo a la prensa como el viudo dolido. El contrainterrogatorio fue un baile macabro. El abogado de los López, un novato pagado con deudas, intentó desacreditar la grabación manipulada, señoría. Pero mi perito la validó frame por frame. Entonces, el clímax parcial, presenté audios de llamadas post-robo. Raúl riendo, el crío era un lastre. Ahora cobramos y salimos. La sala estalló en gritos. Una mujer en el público sollozó, recordándome a las madres del retiro. Elena se desmayó, llevada en brazos por un guardia. Fuera, la tormenta mediática rugía. Entrevistas en Telemadrid, Javier Ruiz, el padre que busca justicia. Mentí con gracia, pero en el hotel donde me refugié no podía volver a casa. Lloré por primera vez desde el funeral. No por ellos, por mí. La venganza me había vaciado, dejando un cascarón. Llamé a Mendoza, amigo. Soy un monstruo. Silencio largo. Eres humano, Javier. Pero de tanto antes de que te pierdas. No escuché. Esa noche, filtré el testimonio del comprador a un blogero de El Confidencial. Mañana, Elena sería la villana principal. Desperté con titulares: la madre traidora, asesina por herencia. Su refugio la echó, vagó por Madrid, llamándome: Javi, sálvame. Te amo. Bloqueé el número. Amor era veneno. El juicio continuó 3 días más. Un maratón de mentiras y lágrimas. Los gemelos se declararon culpables por robo agravado, pactando 15 años. Raúl, por fraude y complicidad, 20. El viejo, absuelto por salud, pero arruinado. Elena, el golpe final, culpable de negligencia criminal, 5 años suspendibles si pagaba indemnización que saqué de sus cuentas congeladas. Salió libre, pero marcada. Un estigma que la seguiría como sombra. Celebré solo, con una copa de Rioja en un bar de Malasaña. La justicia había hablado, pero mi venganza susurraba: no basta. Planeé el siguiente acto: exponer el lavado de dinero de Raúl, aún pendiente. Vargas trajo documentos, transferencias a paraísos fiscales, ligadas a narcotráfico menor. Un tip a la Guardia Civil, y esa semana allanaron su piso. Encontraron cocaína oculta en latas de pintura plantada por mí. Vi a un contacto dudoso. Raúl gritó traición desde la cárcel. Elena apareció en mi puerta al amanecer, empapada por la lluvia. No tengo a dónde ir. Los míos me odian. La dejé entrar, no por piedad, sino para el placer de verla suplicar. Duerme en el sofá, dije. Esa noche, la escuché llorar, y por un instante, recordé nuestra boda. Pero el odio era más fuerte. Al día siguiente, la eché: vete con tu familia. O lo que quede de ella. Carmen, la que se suicidó, había fingido para escapar. La encontré en un albergue de Vallecas, demacrada. Ayúdame, cuñado.
Le di un sobre con billetes de la indemnización y una nota: usa esto para desaparecer. No vuelvas. Se fue. Un fantasma más. La reacción en cadena se aceleraba. El viejo López murió de otro infarto. Solo en su piso. Con una nota: perdón, Elena. Ella lo leyó en el tanatorio. Y algo en ella se rompió. Me llamó: has matado a mi padre. Tú mataste a mi hijo, respondí. Colgué, pero el vacío creció. Mi trabajo sufría. Mendoza me apartó de cirugías. Estás temblando, Javier. Descansa. El verdadero clímax se avecinaba, el twist final. Enterrado en papeles del seguro. Vargas lo desenterró, no solo falsificado, sino que Elena lo firmó meses antes del tumor diagnosticado. Sabía que Adrián moriría, y planeó beneficiarse. La confrontación final sería en casa, pero primero, dejé que el mundo la devorara. Madrid en diciembre es una amante traicionera, luces navideñas que parpadean como falsas promesas, mientras el frío te muerde el alma. El juicio había terminado, pero mi venganza entraba en su fase febril, un crescendo de obsesión que me consumía como morfina en vena. Elena se quedó en la casa, no por invitación, sino por desesperación, durmiendo en el cuarto de invitados. Un mausoleo a Adrián con juguetes cubiertos de polvo. Intentaba cocinar, limpiar, reconectar, pero yo la trataba como a un espectro. Conversaciones monosilábicas, miradas que cortaban como bisturí. Tenemos que hablar, Javi, dijo una noche, sobre la mesa con restos de tortilla fría. Sus ojos, hinchados por llanto crónico, buscaban redención. Saqué el documento final, el seguro, con su firma datada en junio, 2 meses antes del diagnóstico. Sabías que era terminal. Planeaste su muerte. Palideció, balbuceando: no. Era precaución. Los médicos insinuaron riesgos. Mentira. El oncólogo lo confirmó en un informe que compré. Pronóstico incierto hasta agosto. Ella lo supo por un chisme de su madre, la costurera que fisgaba historiales en visitas. La abracé entonces, no por amor, sino para sentir su terror. Confiesa, Elena. Por Adrián. Entre sollozos, salió la verdad putrefacta: los López, endeudados hasta el cuello por deudas de Raúl en el juego. La presionaron. Vende el respirador. El niño no lo notará. Cobramos el seguro y salimos. Ella accedió, creyendo en un respaldo mítico. Pero el odio la cegó, odiaba mi ascenso, mi control, el niño que la ataba. Te envidiaba, Javi. Tú tenías el poder, yo solo deudas. El mundo se partió de nuevo. No era solo codicia, era resentimiento canceroso. La eché esa noche, bajo la lluvia torrencial, con una maleta y 100 euros. Muere en la calle, como mereces. Huyó a un convento en las afueras, buscando Epsalusan en oraciones que no la salvarían. Mi clímax personal llegó en Nochebuena. Solo en la casa, con villancicos lejanos del retiro filtrándose por las ventanas. Reproduje la grabación completa, no solo el robo, sino audios previos. Elena susurrando a Paco: hazlo durante la cirugía. Javier no se enterará. Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas. No por ella, por el niño que confié en nosotros. Llame a Vargas, acaba con Raúl. Todo. Él organizó el golpe maestro, infiltrados en la cárcel. Un motín fingido donde Raúl confesó más crímenes: el asesinato de un socio en los 90. Encubierto. Laudico lo investigó. Y en su celda encontraron pruebas plantadas, un diario con detalles sangrientos. Raúl se colgó esa Navidad. Nota garabateada: no aguanto más. Los gemelos, al enterarse, se volvieron locos, apuñalándose mutuamente en una riña carcelaria. Paco sobrevivió. Parapléjico, Luis, no.
La prensa explotó, escándalo en la familia López, suicidios y secretos oscuros. Elena leyó las noticias en el convento, y algo en ella colapsó. Volvió, no a mí, sino a la policía, una confesión completa, grabada en vídeo. Yo lo planeé todo. Maté a mi hijo por dinero. La arrestaron esa Nochevieja, bajo fuegos artificiales que iluminaban su rostro derrotado en las noticias. Yo observé desde el clínico, donde Mendoza me reintegró por lástima. Has ganado, Javier. ¿Y ahora? El vacío. La venganza cumplida. Pero Adrián seguía muerto. El twist final me golpeó entonces en su confesión. Elena reveló que yo tenía un seguro similar sobre ella, ignorado en mi furia. Me querías muerta también, ¿verdad? Por control. No era verdad o no del todo. Pero plantó la semilla de duda, era mi amor posesivo el que la empujó al abismo. Las consecuencias en cadena fueron implacables. El viejo López ya muerto. Su viuda, la madre de Elena, se volvió loca, vagando por Lavapiés gritando sobre traiciones. Carmen, la suicida, reapareció en Latinoamérica, pero deportada por fraudes médicos. Terminó en una cárcel boliviana. Madrid me miró como a un héroe caído. Colegas susurrando sobre mi obsesión. Pacientes evitando mi mirada. Perdí el puesto de jefe. Mendoza me salvó con un traslado a consultas externas. Elena, en prisión. Me escribió, perdóname. O mátame. Quemé la carta. Pero en sueños. La veía con Adrián, riendo en un parque idílico que nunca existió. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó despacio, como anestesia local. Una tarde en el Retiro, sentándome en el banco donde jugaba Adrián, lloré no por venganza, sino por el hombre que fui. La familia destruida, mi matrimonio un cadáver, pero la justicia. ¿Era justa? El clímax había pasado, ahora, el descenso. Enero trajo nieblas espesas a Madrid, envolviendo la ciudad en un sudario que reflejaba mi alma exhausta. La venganza, esa amante voraz, me había devorado hasta los huesos, dejando solo ecos y sombras. Elena cumplía sentencia en Yeserías, una fortaleza gris donde las mujeres como ella, madres caídas, se pudrían en celdas húmedas. La visité una vez, a través de un cristal sucio que distorsionaba su rostro. Javi, susurró por el intercomunicador, voz ronca por desuso. He perdido todo. Tú ganas. No respondí. Su confesión la había condenado a 8 años por homicidio imprudente, agravado por fraude. Los medios la apodaban la madre venenosa, fotos suyas en portadas sensacionalistas, ojos hundidos como pozos de arrepentimiento. Yo, meanwhile, navegaba a la deriva. El clínico me toleraba por piedad, pero las cirugías eran mecánicas, manos que cortaban sin alma. Mendoza me arrastró a una cerveza en la Latina. Vuelve, Javier. Por Adrián. Mencionarlo dolía como una incisión fresca. Adrián querría que vivieras, dijo. Tal vez. Pero la pérdida era un vacío que la venganza solo había llenado de espinas. Las reacciones en cadena continuaban, inexorables como una hemorragia no contenida. Paco, parapléjico en el hospital prisión de Soto del Real, demandó al Estado por negligencia en el motín irónico, dado su crimen. Pero su testimonio post-juicio reveló más. Elena no solo dio la llave, eligió el modelo exacto del respirador, sabiendo su rol crítico. Quería el dinero para huir contigo, Javi. Me escribió en una carta que Serrano interceptó. De esta vida de López. Mentira final, o verdad retorcida. La quemé. Cenizas en el viento del Manzanares. La madre de Elena, Doña Rosa, terminó en un asilo de Vallecas, balbuceando sobre hijos malditos. Murió en febrero, de neumonía, sola salvo por una enfermera que yo asigné no por bondad,
sino para oír su último aliento. Diles que los perdono. No transmití el mensaje. Carmen, desde Bolivia, envió un paquete, fotos viejas de la familia, con una nota: corre, Javier. La venganza te alcanzará. Lo ignoré. Pero las imágenes me acosaban, Elena niña, riendo en lavapiés, inocente antes de la codicia. El twist definitivo llegó en marzo, con una llamada de Vargas. Javier, el seguro de Adrián. No era solo de ellos. Tú lo firmaste también, en una revisión rutinaria. Beneficiario, tú. Un lapsus administrativo. Pero el peso aplastante, subconscientemente. Yo también había jugado con la muerte. Cobré la indemnización irónicamente. La misma que usé para pagar a Vargas. Y por un instante, sentí su suciedad en las manos. Doné la mitad a una fundación infantil en el Retiro, bautizada a la de Adrián. El resto, para terapia. Porque la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Esa perra fiel. Me había alcanzado. Elena salió en condicional tras 2 años. Por buena conducta, lecturas de la Biblia y talleres de duelo. Apareció en mi puerta un domingo de Pascua, delgada como un espectro, con un rosario en el cuello. Déjame entrar, Javi. Solo para hablar. La dejé. No por amor residual, sino por curiosidad mórbida. Sentados en la cocina, bajo la luz cruda, confesó el núcleo podrido: te odié porque me salvaste. Me sacaste de la miseria, pero me convertí en tu sombra. Adrián era la cadena. Lágrimas mutuas, por primera vez compartidas. La abracé, y en ese abrazo, algo se rompió, no perdón, sino aceptación. Vete, dije. Empieza de nuevo. Sin mí, sin ellos. Se fue a Galicia, a un pueblo costero donde las olas lavan pecados. Yo, en Madrid, vendí la casa de Chamberil demasiado secos y me mudé a un ático en Salamanca, minimalista como una sala de operaciones. Retomé cirugías complejas, salvando corazones infantiles con manos que ya no temblaban. Mendoza fue mi padrino en una cena de bodas no mía, sino de un residente, y brindamos por segundas oportunidades. Pero las noches eran traidoras. Sueños donde Adrián corría por el Retiro, riendo: papá, ¿por qué tanto odio? Despertaba con el pecho oprimido, como si el tumor fuera mío. Escribí un libro anónimo del precio de la sangre, catarsis disfrazada de thriller. Bestseller en las librerías de princesa. Dinero para más alas. Más niños volando libres. Un año después, encontré una foto en un cajón, nosotros 3 en la playa de Valencia. Elena radiante. Adrián enterrado en arena. La enmarcé. No por nostalgia, sino por recordatorio. La venganza había sido justa, pero cara, me costó mi humanidad. Ahora, en el equilibrio precario de la madurez, cortaba no para destruir, sino para sanar. Porque el verdadero drama no acaba en ruina, persiste en la elección de levantarse, cicatriz y todo. Y si los fantasmas de los López susurran en la niebla madrileña, los ignoro. He pagado mi deuda. Adrián descansa en la Almudena, bajo un ángel de mármol que tallé con mis ahorros. Visito su tumba los domingos, dejando margaritas sus favoritas. Todo está bien, hijo, digo al viento. Papá lo arregló. Pero en el fondo, sé la verdad, nada se arregla. Solo se sobrevive, latido a latido, en la arena ensangrentada de la vida.